Vamos a ver la práctica de la semana 7, haciendo referencia a motor 2 y al metabolismo fosfocálcico. Vamos a dejar durante unos segundos el choice, ponemos pausa para que puedan buscar la respuesta que les parece correcta y después lo desarrollamos y corregimos. Un paciente de 30 años concurre a la guardia porque sufrió una caída desde su propia altura que le produjo una fractura de tibia y peroné derecho. Al interrogatorio refiere tener dolores óseos hace tiempo. En el laboratorio se encuentran valores muy aumentados de hormona paratiroidea en sangre. ¿Cómo espera encontrar la calcemia y calciuria y la fosfatemia y fosfaturia en este paciente? Calcemia, calcio en sangre; calciuria, calcio en orina; fosfatemia, fosfato en sangre; fosfaturia, fosfato en orina. Fíjense que una persona de 30 años que al caerse de su propia altura tiene una fractura es algo muy poco probable. Esto me está indicando que tiene un tumor de la glándula paratiroides o un tumor que está secretando gran cantidad de hormona paratiroidea y por eso me genera este trastorno. Para eso repasemos un poco qué hace la paratormona. La paratormona hace su acción a nivel hueso, riñón e intestino. A nivel óseo hace una acción indirecta y se encarga de la resorción ósea, de conseguir calcio, como a través del sistema RANK ligando. Y lo que hacía específicamente era aumentarme la cantidad de calcio o aumentarme lo que sería la calcemia. A nivel renal hace una acción directa, se encarga de reabsorber calcio a nivel distal y excretar fósforo a nivel proximal y distal. Y a nivel intestinal era una acción indirecta porque se encarga de estimular la formación de calcitriol o lo que era la vitamina D más activa, actuando sobre la 1-hidroxilasa a nivel renal. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué podemos ver que eran las funciones de la paratormona? Era una hormona hipercalcemiante e hipofosfatemiante. Consigue calcio y se encarga de sacar fósforo. Por lo tanto, esto es lo que va a pasar a nivel de la sangre. Y a nivel renal, lo lógico sería que sea hipocalciuria, o sea que disminuye el calcio a nivel renal, e hiperfosfaturia, aumenta el fósforo a nivel renal. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo debería reabsorber calcio, por lo tanto sacar poco calcio por orina, y excretar fósforo, por lo tanto sacar mucho fósforo por orina. Esto sería lo lógico que deberíamos buscar en el choice. Pero hay un detalle que me agrega. Esta persona tiene un tumor de paratormona y el tumor me genera, en vez de una hipocalciuria, una hipercalciuria. ¿Por qué? Porque es tanto lo que se está generando de resorción ósea que lo que se elimina y lo que se reabsorbe intestinalmente vencen a la reabsorción a nivel renal. ¿Qué quiero decir con esto? Que específicamente en este caso yo voy a tener hipercalciuria en vez de lo lógico que fisiológicamente sea tener hipocalciuria. ¿Por qué? Porque yo estoy eliminando un montón por la resorción y por la estimulación y eso hace que no llegue a reabsorber correctamente a nivel renal. Por lo tanto, como respuesta, ¿qué buscamos? Hipercalcemia e hipofosfatemia, calcemia aumentada, fosfatemia disminuida y en orina hiperfosfaturia, ¿okay? Fosfaturia aumentada y calciuria aumentada por esta cuestión específica del tumor, aunque fisiológicamente yo pensaría en esto. El calcitriol es la vitamina D más activa y tiene funciones a nivel hueso, riñón e intestino. A nivel hueso su acción puede ser indirecta o directa, depende cómo tomamos la biografía. Se encarga de generar la remodelación ósea, o sea, hacer un hueso mucho más fuerte o agregarle calcio al hueso. De ahí la importancia de la vitamina D con respecto a un hueso acorde para mi cuerpo. Si la acción la tomamos como indirecta, lo hace a través del sistema RANK ligando, y si lo tomamos como directa, lo hace a través del sistema de osteoblastos y osteoclastos. A nivel renal, una acción directa, reabsorbe calcio y fósforo a nivel proximal. De ahí que entonces es hipercalcemiante e hiperfosfatemiante.
Y a nivel orina, hipocalciuria e hipofosfaturia. Y a nivel intestinal, la acción también es directa porque se encarga de aumentar la absorción de calcio a nivel del intestino. Eso lo hace aumentando los canales de calcio y aumentando la calvindina D. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué hace el calcitriol? Aumenta la absorción intestinal de calcio. Fíjense las otras opciones. Aumenta la secreción de paratormona. En realidad, lo contrario, la vitamina D se encarga de disminuir la paratormona como un sistema de feedback negativo. Aumenta la excreción renal de calcio y fosfato, al revés, disminuye. Y disminuye la expresión de calvindina, al revés, la estimula. De las siguientes opciones, ¿cuál describe mejor una lesión cerebelosa? Y yo tenía que el cerebelo se encarga de coordinar y corregir mientras yo hago el movimiento. Específicamente estos movimientos servoasistidos, que eran estos movimientos lentos que mientras los hago los voy a ir ajustando por este feed forward de la información que llega al cerebelo. Y fíjense que también voy a traer otros elementos motores que están relacionados con la pregunta. Los núcleos de la base se encargan de mejorar el plan motor a través de la vía directa y vía indirecta. La vía directa facilita el inicio o fin del movimiento y la vía indirecta disminuye el inicio o el fin del movimiento. La motoneurona inferior, que era la motoneurona alfa, que se encargaba de realizar el acto motor o la acción motora, y la motoneurona superior, alguna vía, o la corteza, se encargaba de regular en menos, principalmente, a la motoneurona inferior para permitir el control o la función correcta del sistema muscular. Por lo tanto, si tengo una lesión cerebelosa, ¿qué me va a pasar? Y voy a tener una incoordinación motora y una alteración del equilibrio. ¿Por qué? Porque no puedo coordinar, en este caso, y no voy a poder corregir el concepto del equilibrio, que era la función específicamente de la parte vestíbulo del cerebelo, lo que sería vestíbulo espinal o arquicerebelo. ¿Qué pasaría con las otras opciones? Si yo tengo un problema a nivel de los núcleos de la base, por ejemplo, si pierdo la vía indirecta, yo no voy a poder sacar los movimientos que no quiero hacer. Así que tendría movimientos involuntarios, lo que era una corea. Así que esta opción hace referencia si tengo una lesión a nivel de los núcleos de la base, específicamente en la vía indirecta. ¿Qué pasa si me lesionaba la moto inferior? Voy a tener arreflexia, atonía, parálisis, o sea, la opción C. No tenía reflejo metático, por lo tanto no iba a tener el tono muscular y como no tengo esa alfa no puedo generar el movimiento del músculo. Y si se me lesionaba la superior, iba a tener hiperreflexia, hipertonía, espasticidad de Babinski positivo. Justo esta espasticidad hace referencia a lo que sería la A. Lesión entonces de la moto superior, lesión de la moto inferior, lesión a nivel de los núcleos de la base, lesión a nivel cerebelo. En un modelo animal de la enfermedad de Parkinson se lesiona el núcleo subtalámico. ¿Qué efectos esperamos encontrar? El núcleo subtalámico hace referencia a la vía indirecta. Por eso les traje un pequeño gráfico para recordar y charlar sobre la vía indirecta. Corteza secundaria, caudado y putamen, cuerpo estriado, globo pálido interno, sustancia negra reticular, tálamo, corteza frontal, sustancia negra pars compacta. Si hablamos de vía indirecta, globo pálido externo y núcleo subtalámico de Lewis. ¿Qué hacen estos sistemas? El núcleo subtalámico de Lewis se encarga de estimular al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular. Y ambos globos pálidos tenían una acción tónica. El globo pálido externo inhibe tónicamente a Lewis, por lo tanto esto estaría apagado, y el globo pálido interno inhibe tónicamente al tálamo. ¿Qué pasaba con respecto a la vía indirecta? La señal de la vía indirecta llega por la corteza secundaria, de que quiero hacer una disminución del movimiento, estimula al cuerpo estriado y este lo que hace es inhibir al globo pálido externo. Si yo inhibo al inhibidor, ¿qué va a pasar? Se me libera el núcleo subtalámico de Lewis
¿Y este qué hace? Este estimula el globo pálido interno y aumenta la inhibición del tálamo. Por lo tanto, disminuye esa señal de movimiento. Y al estar aumentada la inhibición del tálamo, perdería la señal estimulatoria del tálamo hacia la corteza y disminuye el movimiento. Y acá me pregunta qué pasa si lesiono el núcleo subtalámico y me habla sobre el núcleo de salida. El núcleo de salida es el globo pálido interno. Por lo tanto, si yo no tengo el subtalámico de Lewis, ¿qué va a pasar? No voy a poder estimular más al núcleo de salida o al globo pálido interno. Me disminuye la señal o la estimulación del globo pálido interno. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Al disminuir esa señal o ese aumento de señal del globo pálido interno, este inhibe menos al tálamo y ¿eso qué hace? Que aumente la señal del tálamo hacia la corteza y aumente la señal de movimiento. Por lo tanto, si yo rompo el subtalámico de Lewis, estoy rompiendo la vía indirecta, que se encarga de disminuir el movimiento. Eso me va a generar un aumento del movimiento, que es lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, disminuye la actividad de los núcleos de salida. ¿Por qué? Porque este, que es el núcleo de salida, pierde a su estimulador en la vía indirecta y mejora la ejecución de movimientos voluntarios. ¿Por qué? Porque ahora tengo menos inhibido al tálamo porque perdí esta estimulación del inhibidor del tálamo.